Buenas a todas y todos. En el marco del Congreso Internacional de Estudios Latinoamericanos LASA se presenta la siguiente ponencia: las relaciones de género en el contexto de la salud cubana ante la intervención y profesionalización de las mujeres. Específicamente, la conferencia versará acerca de la rehabilitación cardíaca en mujeres y hombres después de un infarto agudo del miocardio, y las autoras son las máster en ciencia Elizabeth Seyen Sanchen, la doctora Vivian Gil García, Kenia Montenegro Guerra y la doctora en ciencia Maribel Almaguer Rondón. El estudio es resultado de un proyecto mayor que tiene como tareas de investigación caracterizar la rehabilitación cardiovascular en mujeres y hombres con un primer infarto agudo de miocardio no complicado con elevación del segmento ST, egresados del Hospital Manuel Ascunce Domenech de Camagüey, e implementar estrategias de intervención psicoeducativa durante la rehabilitación en aras de mejorar la autoeficiencia y los aspectos somáticos de la enfermedad. ¿Cuál es el problema? El problema es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, porque es la principal causa de muerte tanto para hembras como varones, según la Organización Mundial de la Salud, porque impacta en forma diferente según el sexo, aun cuando los individuos tengan la misma prevalencia de factores de riesgo coronario. Su efecto nocivo se manifiesta en las mujeres en forma más tardía, como se observa en el infarto agudo de miocardio, cuya edad promedio de presentación es hasta 10 años más tarde en mujeres que en varones. La mortalidad por el infarto en el país fue en el año 2005 4 veces mayor en varones menores de 64 años. Sin embargo, luego de los 65 años, la tasa de mortalidad femenina se incrementó hasta 15 veces. El hecho de que la incidencia de cardiopatía isquémica haya aumentado en los últimos años en la mujer debe inducir a modificaciones en la comprensión de la especificidad femenina en este grave problema de salud. Por tanto, los aspectos psicosociales, culturales, deben ser tenidos en cuenta en la determinación del riesgo coronario y su complejidad. El análisis diferencial de los modos de ser y de andar en que varones y mujeres construyen sus formaciones, las exigencias sociales específicas, las condiciones de vida asociadas, deben formar parte de la red conceptual y práctica para enfrentar las problemáticas de salud. ¿Con qué instrumento cuenta el cardiólogo y el profesional de la rama para poder atender estas necesidades? Pues con la rehabilitación cardíaca, que fue conceptualizada en 1969 por la Organización Mundial de la Salud como el conjunto de actividades requeridas para proporcionarle a los pacientes con enfermedades cardiovasculares las mejores condiciones físicas, mentales y sociales, de manera que puedan por sus propios esfuerzos retornar a la vida en la comunidad lo más normalmente posible. Esto con un nivel de evidencia clase 1A por las diferentes asociaciones específicas. ¿De qué manera se hizo la investigación? Bueno, pues se hizo inicialmente un estudio de caracterización transversal en el mencionado hospital en los periodos de septiembre 2015 a septiembre 2016 con una muestra de 65 pacientes a los que se les realizó la prueba ergométrica, un test de calidad de vida, un ecocardiograma prealta y 6 semanas después de la rehabilitación. A los 5 años fueron reevaluados para conocer la mortalidad cardiovascular después de este largo periodo. Nosotros incidimos fundamentalmente dentro de las 3 fases de la rehabilitación cardíaca en la fase de convalecencia y la fase de mantenimiento. ¿Por qué? Pues por los propios objetivos que tiene la fase de convalecencia, que son mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar el pronóstico de la enfermedad. ¿Cómo mejoramos calidad de vida? Aumentando la clase funcional, posibilitando la actividad deportiva en el paciente, mejorando la vida sexual activa,
controlando los factores relacionados con la psiqui, haciendo cambios en el estilo de vida y logrando finalmente un objetivo tope, que es la reinserción laboral o a las actividades comunes que hacen estos pacientes, que redundará, por supuesto, en disminuir mortalidad por esta causa. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Bueno, en el primer cuadro vamos a observar que la incidencia de infarto con elevación del ST según edad y sexo fueron más frecuentemente rehabilitados los infartados varones, sobre todo en el periodo de 50 a 59 años de edad, que fue la mayor incidencia. En cuanto a los factores de riesgo coronario, pues se manifestaron de la misma manera en hombres que en mujeres, con un ligero predominio de las mujeres, sobre todo las hipertensas, un total de 29 casos para un 44,6%. En el resumen de los parámetros ergométricos, ecocardiográficos y de riesgo, vimos que después de las 6 semanas de rehabilitación hubo una sensible mejoría, significativa mejoría de cada uno de los parámetros hemodinámicos y ergométricos, sobre todo los relacionados con la frecuencia cardíaca, los relacionados con la tensión arterial y con la clase funcional ante el ejercicio. Por supuesto que esto redundó en una disminución del riesgo cardiovascular. En cuanto a la reincorporación laboral, se reincorporaron 56 pacientes para un 86,1%. De los reincorporados, 19 fueron mujeres y 37 fueron hombres. Y a los 5 años, la supervivencia fue del 89% de los casos. ¿Qué se refiere con relación a esto? En la bibliografía consultada, bueno, Alsen y sus colaboradores sugieren que los pacientes que sufrieron un infarto del miocardio experimentan altos niveles de estrés emocional y de ansiedad, a punto de percibirse a sí mismos como incapaces de desarrollar labores diarias. Más aún, se sienten al borde de la muerte ante un nuevo episodio. Estas percepciones se presentan con mayor frecuencia en la fase aguda del postinfarto y reflejan conductas que reducen la calidad de vida del paciente y disminuyen la adherencia al tratamiento. Los índices de depresión y ansiedad que encontramos en el estudio, pues disminuyeron las posibilidades de autoeficacia de estos infartados, fueron elevados. Las mujeres fueron menos beneficiadas por las estrategias de reperfusión en el infarto y recibieron menos los beneficios de la rehabilitación cardiovascular. En cuanto a los niveles de autoeficacia masculina, es mayor que en las féminas, porque se plantea que los hombres muchas veces escudan síntomas después del infarto en otras áreas y por lo general tienen el apoyo de sus parejas y familiares, mientras que las mujeres tienen una latente percepción de angustia, de vulnerabilidad, que depende mucho de la construcción de género que esta mujer tenga, aunque exista la voluntad de luchar contra el miedo y los sentimientos y reacciones que aparecen después del alta hospitalaria. La rehabilitación cardiovascular con intervención psicoeducativa demostró su utilidad en el paciente con infarto agudo de miocardio. La mayoría de los pacientes, por intermedio del ejercicio, mejoraron los parámetros hemodinámicos, lo que permitió la reincorporación laboral y la elevada supervivencia que se observó en el estudio. Podemos concluir diciendo que las asimetrías sociales entre hombres y mujeres establecen vulnerabilidades relativas a los roles que unos y otras pueden y deben cumplir en la sociedad. Cabe esperar que ello determinará, por tanto, modos diferentes de vivir, de enfermar, de consultarse, de ser atendidos y atendidas y finalmente de morir. Muchas gracias por su atención.